Hola, ¿qué tal? Agradezco que nos acompañes puntualmente en esta tu cita de salud en tu programa Corpus. Déjame decirte que en una edición previa, dada la importancia del tema y el invitado que tuvimos, continuamos tocando el tema. ¿Cuál fue el tema? Recordémoslo, cirugía plástica en pacientes que han sido sometidos a un procedimiento quirúrgico bariátrico, es decir, aquellos que se han utilizado para que las personas pierdan peso. Y pues nuevamente, por si no lo miraste, tenemos invitado al doctor Gustavo Gaspar Blanco, cirujano plástico de la localidad. Y doctor, platicábamos, ahora sí, vamos directamente al grano. Nuestro paciente se operó, ya tuvo su procedimiento quirúrgico, ya nos bajó de peso, usted ya hizo su valoración y dijo, ya se encuentra en condiciones óptimas para ser sometido a un procedimiento. Pero mi paciente tiene brazo, tiene abdomen, tiene entrepierna. ¿Cuáles son las primeras áreas que se pueden trabajar? Yo siempre, mira, algo bien importante esto que me mencionas y que me estás preguntando, eso porque siempre les digo, a ver, ¿qué es lo que más te molesta? ¿Qué es lo que de lo cual tú quisieras deshacerte en este momento o que te cae más gordo de tu cuerpo? Vete al espejo y ¿qué es lo que no te gusta? Generalmente es el abdomen. El abdomen. Doctor, el abdomen, es que vea cómo me quedó colgado. Obviamente, después de una cirugía bariátrica, lo que más sufre en la pérdida de peso es el abdomen. Entonces, los pacientes dicen, el abdomen quiero que me lo quite. Después podría ser los brazos también, y en las mujeres las boobies. Y por allá todavía un poquito menos los muslos. Pero todo esto es lo que el paciente normalmente me dice, doctor, quiero que me opere y me lo quite todo en una sola. Quieren hacer un cambio total, ingresar y salir siendo otra persona. Totalmente diferente. Pero bueno, ya se les da la explicación de que lo vamos a ir haciendo poco a poco y vamos a ir por pasos como tiene que ser. Vamos a empezar con el abdomen. Hacemos el abdomen, generalmente no requieren, fíjate, curiosamente, no requieren de mucha liposucción este tipo de pacientes porque la grasa ya desapareció en gran medida. Tomando en cuenta que ya llevaron un periodo de tiempo en el cual ya están cercanos a un peso no ideal, que no van a llegar, pero un peso adecuado. Adecuado, probablemente ya pasó un año por lo menos después de la cirugía. Un año. Un año por lo menos de la cirugía, y ya después de esta pérdida de peso tan importante, entonces sí decimos, ok, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer y empezamos con el abdomen. No es mucha la liposucción, como te comentaba, porque la pérdida de grasa es muy importante. Entonces, aquí en estos pacientes, el problema es básicamente la piel flácida que queda. Yo les explico, esto es como un globo que tenías muy inflado, le quitas aire y ¿qué es lo que va a pasar con este globo? Ya después de que lo desinflaste, se va a hacer pequeño, se va a colgar, se va a hacer flácido. Entonces, ese globo, para corregir esto, como en la cara no hay que hacerlo, o sea, como en la cara que tendríamos que reponer estos volúmenes, en el abdomen obviamente no. Aquí sí tenemos que cortar ese exceso de piel que le quedó a la paciente, y es como corregimos esto, y por ahí tenemos unas imágenes precisamente que les vamos a mostrar un poquito más adelante para que vean la diferencia que puede existir entre antes y después de este tipo de cirugía. Doctor, una pregunta o un comentario importante que nos hacen los pacientes y quienes en algún momento dado nos dedicamos en el tratamiento de los pacientes con sobrepeso o que se someten a procedimientos, llegan y nos solicitan que requieren hacerse un procedimiento. Y les comentamos, señora, o sea, aún les falta tiempo, aún tienen sobrepeso, pero dicen, pero doctor, es muy incómodo. Yo sé que me falta, pero es muy incómodo por el pliegue, porque hay sudoración, porque hay irritación. ¿Puede hacerse eso? Sí, fíjate que yo creo que es una de las excepciones que yo hago en los pacientes que tienen cierto sobrepeso. Lo que acabas de comentar es muy cierto. Los pacientes digan, doctor, tengo esta flacidez que me molesta mucho, por más que bajo no la puedo desaparecer. Incluso se levantan el colgajo de piel que tienen en el abdomen. Tan importante. Y por debajo tienen infecciones con hongos, infecciones micóticas, porque el pliegue está piel con piel pegando todo el tiempo. Entonces, y hablando aquí de la ciudad de Mexicali, con el calor y la humedad, obviamente eso empeora en tiempo de calor. Entonces, en algunos pacientes, sobre todo en ese tipo de pacientes que tengo que tienen sobrepeso, pero que el sobrepeso lo tienen allí,
localizado básicamente lo que llamamos una sobrepeso centrípeto, que se localiza está ubicado en el abdomen. Aquí. Las piernas probablemente la tienen delgadas, incluso la cara, incluso los brazos también los tienen relativamente delgados, pero tienen todo acumulado aquí. Esa puede ser una buena indicación para una lipectomía, aunque tenga cierto sobrepeso. ¿Por qué? Porque le vamos a ayudar mucho. ¿Por qué razón le vamos a ayudar mucho? Porque allí es donde vamos a obtener el mejor resultado con una lipectomía, porque ahí sí que está fuera de balance ese cuerpo, y tenemos que meterlo en este balance, en este equilibrio, quitando ese exceso de piel y de grasa que existe en su abdomen. Y ya después de esto, el paciente obviamente ahí sí pierde una buena cantidad de kilos, porque estamos hablando que se le quita a veces hasta 4 kilos del colgajo. Wow. 4 hasta 5 kilos. Entonces, pero la pérdida de peso no es lo importante, sino la diferencia que ven después de que el abdomen que les colgaba en algunos pacientes que los he tenido hasta la mitad del muslo, obviamente ya no les cuelga. Entonces, con eso se sienten... Tienen una gran mejoría. Y hablando tal vez de procedimientos, que en este caso podría ser algo aparte de estético, algo funcional que nos podría prevenir infecciones o problemas de la piel, sí, por tener este pequeño colgajo de más. Estamos en tu programa Corpus, damos una pausa comercial y regresamos. Un cuerpo sin sobrepeso no es solo cuestión de belleza, sino de salud. El Dr. César Medrano es tu mejor guía para perder peso desde una dieta hasta una cirugía. Plan de alimentación, balón intragástrico, manga gástrica y bypass. No lo olvides, el Dr. César Medrano es tu mejor opción. Y estamos en tu programa Corpus con el doctor Gustavo Gaspar Blanco, hablando de cirugía plástica en pacientes que han sido operados de cirugía bariátrica. Ya nos comentaba, doctor, de los procedimientos y hablábamos de quitar exceso de piel que queda en los pacientes que han tenido esta pérdida de peso, y que se puede hacer en 2 eventos, una cuando es bastante molesto y la otra podría ser cuando ya estén cercanos o que hayan perdido los kilos que hayan sido necesarios. Así es. Y otro punto importante que se queja la gente: pierden grasa, pero recordemos que mamas son de grasa. Sí, mira, la mama está compuesta básicamente de 2 principales elementos, que es la glándula mamaria propiamente dicha, que es una glándula, y la grasa. En algunos pacientes, la cantidad de grasa que tiene la mama es muy alta. Ok. Entonces, en algunos otros pacientes no es tan alta. Entonces, en algunos pacientes probablemente tienen el 90% de glándula mamaria. Y la glándula no consiste de grasa, consiste de un tejido duro, fibroso hasta cierto punto, que no responde a las dietas. Ese ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Hay muchas pacientes que dicen, doctor, es que bajo de peso y rápido me baja la mama. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente tenga una buena cantidad de mama, de grasa en su mama, que su mama propiamente dicha, que su glándula en general esté formada de una gran cantidad de grasa. Las que no responden a las dietas es porque probablemente la glándula mamaria está formada de prácticamente pura glándula mamaria. Entonces, en estos casos, los tratamientos pueden ser diferentes. En muchos de ellos, si la glándula no está muy caída y es grande, okay, se puede hacer algo sin cicatrices, como es una liposucción precisamente. Entonces, esto responde, una glándula mamaria con mucha grasa va a responder a una liposucción, como lo hacemos en los hombres. Los hombres con ginecomastia, la ginecomastia significa que en los hombres tienen una mama, glándula mamaria crecida, aumentada de volumen. Entonces, este tipo de pacientes son generalmente gorditos, y empiezan en la adolescencia. Son estos muchachos que en la escuela se esconden porque en los lockers y en los baños pues se quieren esconder porque sus boobies son un poquito crecidas, pero eso tiene un tratamiento, eso tiene una solución. Entonces, este tipo de pacientes que les creció un poco la mama, generalmente en base a la grasa, lo que les hago es una liposucción de la mama y quedan planos completamente. Incluso cuando tienen un poco de glándula también, no la saco, sino con la pura cánula de liposucción
al traumatizarse tiende a atrofiarse también la mama. Hacerse Y más pequeño el hacerse más tejido. pequeño, sí, hacerse más pequeño. Entonces, en las mujeres esto también puede funcionar, y esto lo he hecho en algunas pacientes donde tienen la mama grande con una buena cantidad de grasa. Les hago una buena cantidad de liposucción y las dejo con una férula durante un tiempo para que obviamente se retraiga, la cicatrización que se lleva dentro se retraiga, entonces quedan sin cicatriz. No todas son candidatas, pero en algunas sí puede funcionar eso. Y en este caso, que es un paciente que bajó mucho de peso, que perdió grasa y que la mama se vino, Se fue hacia Se abajo, fue hacia se abajo. fue hacia abajo, entonces allí hay que levantarla. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hacer una buena cantidad de recorte de piel. Así como lo hicimos en el abdomen, también tenemos que recortar una buena cantidad de piel en la mama. Es decir, tenemos que hacer con la misma piel de la paciente un brasier cutáneo. Hacemos un brasier cutáneo y levantamos esto, y el resto que sobra de la piel lo quitamos. Entonces, de esta forma vamos a hacer ese tipo de cicatriz, ese tipo de cirugía que le llaman el ancla, la cirugía con una cicatriz que queda como un ancla en la mama. que sería cerrar por la porción inferior Por para la hacer que porción aumente inferior, un poco. así es. Normalmente lo que hacemos es de la porción inferior, quitamos la cantidad de piel que sobra y la levantamos, la empujamos hacia arriba para que quede como debe quedar, y la areola y el pezón queden nuevamente en su sitio. Algunos pacientes comentan, doctor, si no sería posible que con una mama caída, colocación de un implante pudiera ayudarles. Sí, sí les puede ayudar. Si la mama, hay varios tipos de caída de la mama. Hasta cierto punto, en algunos casos, nos puede ayudar una sola colocación de la prótesis y la levanta y la deja perfectamente bien, pero no en todos los casos. En algunos casos, la mama está tan caída que si metemos una prótesis, va a seguir una mama caída con una prótesis. Es la única Ok, diferencia. ok. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que hacer la adecuación de la mama a la nueva prótesis, meter la prótesis y además hacer el levantamiento y el recorte de la piel. No en todos los casos se requiere esto, pero en los casos en los que son muy severos, sí se tiene que hacer esta situación, y la prótesis la metemos con el fin de llenar el polo superior, que es lo que le gusta tanto a la mujer. Que se alcanza a notar. Pues como nos podemos dar cuenta, súper importante el tema. Estamos en tu programa Corpus. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Un cuerpo sin sobrepeso no es solo cuestión de belleza, sino de salud. El Dr. César Medrano es tu mejor guía para perder peso desde una dieta hasta una cirugía. Plan de alimentación, balón intragástrico, manga gástrica y bypass. No lo olvides, el Dr. César Medrano es tu mejor opción. Y estamos puntuales en tu cita de salud en este tu programa Corpus. No quiero avanzar este programa sin antes agradecer la hospitalidad que nos ha dado Paloma Interiors. Paloma Interiors se encuentra ubicado aquí en Plaza Duara y tiene una gran cantidad de muebles y pequeños objetos que van a hacer que tu casa se vea de una manera muy bonita, excelente y con gran calidad. Recuerden, Paloma Interiors, ubicados en Plaza Duara. Y pues estamos en el último bloque, estamos hablando con el doctor Gustavo Gaspar Blanco, cirujano plástico, hablándonos de procedimientos estéticos. Y doctor, ya hablamos de mamas, hablamos de abdomen. ¿Qué más hay en el paciente postoperado? Me gustaría hablar ahorita en este punto de los brazos, César, porque es algo que el paciente... De por sí no sometiéndose a un procedimiento Así es, bariátrico, sí, la así es. gente Sí. tiene Y su para allá problema. voy precisamente. Hay muchas pacientes, muchas mujeres que digan, doctor, vengo a que me opere el brazo porque lo tengo muy flácido. Y ya le digo, a ver, enséñame el brazo, y la forma de observarlo es en esta posición, y veo que tienen una flacidez mínima, que no vale la pena para nada, o un poquito de grasa. En el brazo se pueden hacer básicamente dos cosas: una, liposucción, y la segunda es cortar el exceso de piel. En los casos en los que yo someto a la paciente a un procedimiento estético en el brazo es cuando les puedo hacer liposucción y voy a notar una buena cantidad de mejoría. En los casos en los que tengo que cortar,
sinceramente te lo digo, no me gusta mucho hacer este tipo de procedimientos, no porque no me gusta hacerlos per se, o sea, no que no me gusta hacer el procedimiento, sino porque el resultado generalmente deja una cicatriz muy visible. Ok. Entonces, en los pacientes en los que no vale la pena hacerlo, obviamente no hay que hacerlo. No pero hay riesgo-beneficio. El costo-beneficio es muy alto. Entonces yo digo, no te hagas este procedimiento en el brazo de hacer una cicatriz, porque si bien ahorita te cubres el brazo porque tienes cierta flacidez o un poco de grasa, después no te lo vas a descubrir porque tienes una cicatriz muy notoria. Y allí en el brazo, César, desgraciadamente, lo que es el brazo, esta parte del tórax y esta parte del brazo son áreas que nos dan mucha cicatriz queloide. Ok. Entonces es entendiendo algo por cicatriz queloide una cicatriz muy gruesa, grande, esa cicatriz que rebasa sus bordes, que molesta, que da mucha comezón, que está roja, que está elevada. Entonces ese tipo de cicatriz generalmente allí se presenta muy fácilmente. Es un área que le encanta a la cicatriz queloide estar ahí. Entonces probablemente este paciente que a lo mejor con un procedimiento sencillo como podría ser una liposucción se somete a un procedimiento que le puede dejar pensando, a lo mejor tal vez la paciente que va a quedar una pequeña línea pueda quedar con una cicatriz más grande, sí, que llame más la atención, ahora vaya, sí que ni el brazo. Como dice, ¿no? Saldría más caro el caldo que las albóndigas en estos casos. Entonces no vale la pena eso, pero sí vale la pena en algunos casos de cirugía bariátrica. En estos casos de cirugía bariátrica, la piel en un brazo puede ser tan exagerada que definitivamente no hay otra solución más que cortarla. Entonces, en estos casos, la cicatriz sí vale la pena el costo de hacerlo, porque el beneficio va a ser mucho más grande que el costo que tiene tener una cicatriz ahí. Como ejemplo, las imágenes que van a estar apareciendo aquí a un costado de su pantalla. Si lo ven en la pantalla, que va a estar apareciendo la imagen en este momento. Aquí, de un lado, la fotografía ven, de un lado del brazo de la paciente, puede observarse que ya está hecha el procedimiento y ya no vemos esa flacidez que observamos del lado derecho, lo vemos en el lado de espalda y de frente a la paciente. Y bien esa gran diferencia. Esta diferencia sí vale la pena esa cicatriz. Aquí sí. ¿Por qué? Porque esta paciente me decía, doctor, no puedo meterme blusas con manga porque no me cabe por la piel flácida. Entonces, en esta paciente se le explica obviamente la cicatriz, la acepta. Entonces, es un paciente consciente de que obviamente va a existir una cicatriz ahí. Qué tan grande va a ser la cicatriz o qué tan notoria va a depender del tipo de cicatrización que esa paciente tenga. Porque algo bien importante, y eso me llama mucho la atención, cuando una cicatriz en una paciente queda poco notoria o no se nota o queda muy bonita, el paciente dice, es que yo tengo muy buena cicatrización. Pero si la paciente le queda una cicatriz muy fea, es pues que el médico lo hizo con las patas, ¿no? Me hizo con las patas el doctor, ¿ok? Entonces, eso sí me pasa y ya me da risa, ¿no? Digo, ya sé qué van a decir, u otra cosa, doctor, es que, ¿sabe una cosa? Usted le hizo la cirugía a mi prima y mi prima no se le nota nada la cicatriz, ¿por qué a mí sí? Bueno, aquí es donde, obviamente, hay que decirles, son dos cuerpos totalmente diferentes, dos universos totalmente diferentes, entonces las características de la cicatriz, como de la altura, del DNA, de la nariz, todos son diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta que la cicatrización es lo más impredecible que existe en una cirugía. Puntos importantes que vemos acerca de los procedimientos de cirugía plástica. ¿Cuál sería, nos quedan pocos minutos, cuáles serían las indicaciones? Un paciente que desea someterse, ¿con quién debe acudir? ¿Qué recomendación nos puede hacer? Yo les recomiendo que acudan siempre con un cirujano certificado. Un cirujano certificado les va a garantizar que lo que va a hacer está preparado para ello. Esto quiere decir que, o no quiere decir que no pueda tener complicaciones el cirujano, pero sabe realmente cómo resolver este tipo de situaciones, estas eventualidades, tanto en un quirófano como en una
en un posoperatorio. Entonces, les recomiendo, vayan con un cirujano que tenga experiencia, certificado. Eso pregúntenselo al doctor, pregúntenle cuántos años tiene haciendo este tipo de cirugías, porque eso es algo muy importante. Yo me he dado cuenta que los pacientes les preocupa mucho cuando van a comprar un carro, van a comprar cualquier cosa, preguntan todo, pero cuando se van a operar, es que ya me sale más barato. Sí, pero ¿a dónde te estás yendo? No, recuerden, lo barato siempre Lo barato sale caro en la mayor parte de las veces. Yo les recomiendo nada más esto. Tengan mucho cuidado porque ahorita hay muchas ofertas en este tipo de cirugías, y no nada más en esto, en cualquier otro tipo de cirugías. Entonces, tengan cuidado. Algo con lo que pueden ustedes darse una orientación es pregunten a las demás personas que ya hayan hecho este procedimiento con ese médico. Pues bien, doctor, un placer que nos haya acompañado en estas 2 emisiones del programa, César. haber tenido con nosotros y esperamos nos siga acompañando en los Claro que siguientes sí, programas. claro que sí, César. Y a usted que nos está mirando desde su casa, agradezco que haya acudido en esta ocasión puntual a su cita de salud. Recuerden, este es su programa Corpus y está dedicado especialmente para usted. Nos vemos en una siguiente emisión.